La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Asambleísta, si le quita el... gusto saludarle, buenas tardes, un abrazo desde acá de la capital bananera del mundo. Un honor estar acá. Gracias por aceptar esta entrevista. Asambleísta, ¿por qué es necesario para los asambleístas que se realice el levantamiento de la reserva de la información? Como hemos visto, entiendo que han pedido que se levante la reserva de información a la Superintendencia de Compañías y también a la bitácora de la Presidencia de la República. Sí, efectivamente le solicitaba al presidente que nos demos un baño de verdad. Usted sabe, porque lo han difundido los medios, que respecto de la información reservada de la Superintendencia de Compañías se ha tejido toda una novela de suspenso, que ahí estarían, porque no aseguran, estarían nombres de políticos. Cuando dicen políticos, obviamente nos involucran a todos, de asambleístas, de alcaldes, de prefectos, de concejales electos, etcétera. Y eso, al menos los que somos políticos serios, no podemos permitirlo cuando la solución es tan sencilla como levantar la reserva y hacerla pública, y no seguir manteniendo un show político a punta de podría, estaría, debería, a lo mejor. No, las elucubraciones no le hacen bien a la política, especialmente a la política seria. Así que esperemos que mañana haya los 92 votos, porque nos preocupa que algunos asambleístas quieran seguir viviendo este show y no den los votos para poder levantar esta reserva, y que de una vez los medios, levantar la reserva, todo el mundo pueda conocer quiénes están en esas compañías supuestamente aliados con la mafia albanesa. Sin embargo, levantar la reserva de la información de la Superintendencia de Compañías no podría significar un riesgo para el trabajo investigativo que realiza la Fiscalía. De ninguna manera, porque la Fiscalía esto conoce hace muchísimo tiempo y no ha hecho absolutamente nada. Nosotros no podemos permitir que con esto se juegue, porque se está jugando con la reputación de personas. Yo creo que mañana no podríamos darnos el lujo de decir que hay periodistas que aparecen en un informe, pero la generalidad les va a afectar a ustedes. Entonces, yo creo que cualquier persona que crea que nada debe, nada teme, consecuentemente, tenemos que levantar esta reserva. Ya la Fiscalía sabrá cómo articular sus acciones para que pueda llevar adelante, no las investigaciones, porque no tienen nada que investigar. Si están los nombres, ¿qué más se tiene que investigar? Tendría que llevar adelante las acciones para detenerlos, para meterlos presos, si es que efectivamente están involucrados en temas de... A ver, pero ¿por qué la bitácora de la presidencia? ¿Cuáles son las sospechas que tiene el legislativo? ¿Quién está visitando al presidente? Nosotros tenemos serias sospechas de que hay asambleístas que cambian de opinión de un día para otro. Un día están en contra del presidente, otro día están a favor del presidente, otro día vuelven a estar en contra. Y de lo que hemos sido informados extraoficialmente es que visitan permanentemente Carondelet. El país necesita saber cuáles son esos asambleístas y qué conversan tanto con el presidente para que cambien de opinión de un día para otro. Usted se da cuenta, hubieron 104 votos a favor del informe del Gran Padrino, y resulta que ahora muchos de ellos dicen hasta que les han escondido el informe y que no saben por qué han votado. Tremenda irresponsabilidad. Vamos a ver pues si no aparecen en esa lista. El que nada debe, nada teme. Ahí no debe aparecer mayores asambleístas, porque al menos el legislativo no ha tenido un diálogo con el ejecutivo, excepto, obviamente, los asambleístas de la bancada del banco. Y en ese contexto, la información de las agendas y los itinerarios de los asambleístas es también de carácter público. Las agendas de los asambleístas es público. Nuestras reuniones son públicas, nuestra bitácora no es reservada, ¿no? Se puede hacer público con quien nos reunimos, no tenemos ningún problema en aquello. Sin embargo, la bitácora del presidente sí es reservada y consecuentemente no tenemos acceso. Pero la reserva a la información. Pero la reserva a la información, en este caso de la bitácora de Carondelet, ¿no responde a necesidades de seguridad del Ejecutivo? De ninguna manera, porque es del pasado, no es del futuro. Ya esto pasó, ya se reunieron. Ahí, por ejemplo, aparece el nombre de Hernán Luque, que supuestamente el presidente no lo conocía, y básicamente es una prueba que en este momento tenemos, puesto que se reunió más de 40 veces con Hernán Luque, de acuerdo a esta información obtenida de esta bitácora, pero es lo mínimo que se ha podido obtener, toda vez de que conocemos de que hay mucha información más que podría contribuir en este caso a esclarecerlo y dejar de un lado las elucubraciones. Yo estoy en contra de las elucubraciones. Ese tema de que ahí podrían estar, de que se habrían reunido, de que a lo mejor no le hace bien al país, cuando tenemos una prueba fehaciente que con 92 votos levantamos la reserva y lo comprobamos y lo hacemos público y no ha pasado nada.
Pero, a ver, asambleísta, pero si se están dando reuniones irregulares en Carondelet, ¿quedan estas registradas en la bitácora? Queda registrado de todos los ingresos de quienes han pasado a tener reuniones con el presidente. Todos. Necesitamos saber quiénes son. Ahora, lo que un poco se está haciendo entonces es que quieren recoger elementos para el próximo juicio político en contra del primer mandatario. No, porque estos elementos ya están concebidos en el informe. En el informe ya está el número de reuniones que tuvieron con el presidente, las personas que están involucradas en el Gran Padrino, pero queremos saber más bien es de parte de la Asamblea cómo así hay asambleístas de bloques que no necesariamente tienen un diálogo fluido con el presidente, o al menos no autorizados por los bloques, que se reúnen con el presidente y al otro día aparecen acá cambiando de opinión. Usted entonces ya tiene claro cuáles son esos nombres. Tiene eso con el cambio de opinión. Usted ya tiene claro entonces cuáles son esos nombres. Lo que querría es ratificarlo entonces. Nosotros tenemos sospechas, pero queremos mañana saberlo. Mañana, yo a estas horas, ya deberíamos tener levantada esa reserva y el país entero lo sabrá quiénes son y sabremos confirmar. A mí, ese tema de a lo mejor estarían ahí Julano, quizá está el de acá, no me gusta. Yo he sido un político serio. A mí me gusta hablar en base a pruebas y las pruebas están ahí, lamentablemente reservadas. Mañana serán públicas. Usted ha dicho, vamos a ver quién vota por el levantamiento de la reserva de la información de la Superintendencia de Compañías y la bitácora del presidente. Vamos a ver qué nombres aparecen ahí y quiénes son los asambleístas que visitan al presidente. Entonces, después de la votación, usted podrá decir qué de estos asambleístas que no votaron, por ejemplo, si no votan a favor de que se levante la información. Bueno, que tienen miedo. Discúlpeme, pero dicen algo popular, tienen rabo de paja. ¿Por qué votarían en contra de algo que muchos de ellos en la Asamblea todos los días hacen discurso? Que él podría, que ahí estarían, que por eso no lo sacaron, que por eso no lo pusieron en el informe, pero ahí están, pero no nos dejan ver porque saben que es reservado. Yo les he dicho, quitémonos pues la venda de los ojos para que todo el país deje de estar elucubrando y dejen esa mala costumbre de la política de andar haciendo show por elucubraciones. No podemos vivir la política, mantener una política de esas características, una política que elucubra porque al final del día no dice nada, porque si usted se da cuenta, nadie de los que han elucubrado respecto de esos informes han sido capaz o han tenido la valentía de ir a poner una denuncia, por ejemplo, en la Fiscalía General del Estado. Le agradezco muchísimo, asambleísta. Gracias por habernos acompañado. A usted, muchísimas gracias. Buenas tardes. Nos acompañó Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea.